Seguimos una vez más, nuevamente vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, sean todos bienvenidos en el nombre precioso de nuestro Salvador eterno, Señor Jesucristo. Aquí está hablando Él en Lucas capítulo 4 y dice así, porque vamos a estar hablando un poco acerca de la sanidad que hizo a Naamán, dice aquí en el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Bueno, entonces aquí el Señor Jesús está hablando acerca de lo que hizo Dios acá en el Antiguo Testamento, porque él, hablando acá en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús, él tomó el rollo y empezó a leer en la sinagoga, y era un día de reposo, dice la Escritura, y vemos allí que él abrió en Isaías 61 y empieza a leer y dice estas palabras: por cuanto el Espíritu del Señor está en mí, está en mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, ungido, ¿qué quiere decir? El enviado o el Mesías, porque él era el Mesías. Entonces, vemos acá que el Señor Jesús venía cumpliendo las Escrituras, el Mesías, y me ha enviado también, porque enviado, recordamos acá cuando él vino a traer la vista al ciego, porque todas estas cosas las empieza a decir él, y viene y le trae la vista al ciego. Entonces él ha sido enviado, y aquí en Siloé, en el estanque de Siloé, le trae la sanidad a este ciego de nacimiento. Entonces Siloé significa enviado. Entonces vemos allí que todo lo que el Señor dice a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces a dar las buenas nuevas también venía el Señor y a dar cumplimiento de la Escritura, porque Él dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Pero también sigue leyendo allí y dice que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces vemos allí también que lo que el Señor aquí está diciendo, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí? Y él está allí con los suyos, allí en Nazaret, porque él se crió aquí en Nazaret, dice la Escritura aquí. Y aquí dice él en el verso 23, dice, él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Te está hablando de su tierra donde él se crió. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces recordamos que el Señor Jesús no fue aceptado allí, aún ni sus propios hermanos le creyeron al Señor Jesús, porque la Biblia aquí nos relata cómo fue que el Señor Jesús no creyeron en él, ¿sí? Ni en su propia tierra, ni sus propios hermanos. Vemos entonces: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vemos entonces aquí la mujer viuda, porque esta mujer viuda fue una mujer especial, y esta mujer fue una mujer gentil, o sea, ella no era una mujer judía. Y dice él que habían muchas viudas aquí en Israel. Vemos acá Israel, que habían muchas viudas. Muchas viudas habían en Israel. Pero el Señor Dios Todopoderoso, cuando él habla al profeta Elías, él lo envía acá a Sarepta de Sidón, a esta viuda en Sarepta de Sidón, para que lo sustentara el profeta. Recordemos que el profeta, después de que las aguas del arroyo Querí se secaron, Dios lo envía acá a este lugar, a esta región, que quedaba por aquí afuera de Israel, ¿sí? Era otro país ya prácticamente. Y vemos entonces aquí los profetas, porque aquí estaba el profeta Elías, y vemos acá los profetas, porque vamos a hablar del profeta Elías y el profeta Eliseo, ¿sí? Importante, porque Dios siempre pone su palabra en los profetas son así, dice el Señor en la palabra. Vemos entonces allí que si el Señor Dios hubiera mandado
al profeta Elías, a estas viudas no iban a creer en él. Entonces a él le tocó que formar una viuda especial en donde dice la escritura que yo he ordenado a una viuda para que te sustente. Entonces Dios le habló a esta viuda, entonces por eso es que esta viuda es especial porque ella atendió el mandato y la voz de nuestro Dios, que lo cual él quería, y aquí hubieron milagros, hubieron sanidades, hubieron muchas cosas más, porque allí nos narra la escritura que la harina y el aceite no escaseó durante ese tiempo de hambre, y también hubieron resurrección, porque allí finalmente esta viuda muere y el profeta Elías viene y a orar por el niño para que sea resucitado, y Dios lo resucita a través del profeta. Es importantísimo todo esto porque Dios opera a través de los profetas, ¿sí? Y Él pone su espíritu en ellos y Él opera a través de ellos. Importante todo esto porque también dice la escritura que había muchos leprosos en los tiempos de Naamán. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de este gran hombre valeroso, un gran general del ejército de allí, entre los asirios. Y bueno, allí nos dice la escritura, vamos a mirar entonces Segunda de Reyes capítulo 5 para comprender mejor todas estas cosas, las cuales nuestro Dios Todopoderoso hizo allá en el Antiguo Testamento, porque Él aquí usó, él aquí escupió en tierra y bueno, creó lodo de allí y lo puso a los ojos del ciego para que el ciego pudiera ver, y el güey dijo, ve y lávate en Siloé. Entonces vemos que Él aquí usó el lodo, ¿sí? Porque Él allí también manda a Naamán a sumergirse en las aguas del Jordán, las aguas lodosas del Jordán. Dice aquí la escritura, Eliseo y Naamán. Miramos aquí el relato un poco y nos dice Segunda Reyes capítulo 5, dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces aquí Dios también había mandado salvación acá, a este lugar, entre los asirios. Y dice, y de Siria habían salido bandas, dice acá, y Jehová ha dado salvación a Siria, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces lo vemos aquí que la Biblia nos narra que era leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, bueno, vemos aquí lo importante que fue también esta sierva de Naamán, porque ella había venido de aquí, de Israel, había venido cautiva. Pero ella le dio las buenas nuevas, entonces vemos acá las buenas nuevas, que aquí en Israel había un profeta, en Samaria estaba el profeta Eliseo, entonces vemos acá el profeta Eliseo, porque estamos aquí en este relato de Naamán y Eliseo, y para ver un poco lo que fue la sanidad de Eliseo. Entonces finalmente este general sube a Israel para, bueno, para que el profeta lo atendiese para encontrar su sanidad, y dice así, aquí, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Sí, entonces vemos aquí la orden de Eliseo, que envía su mensajero para que él fuera al río Jordán y se sumergiera, no solamente una vez ni dos, sino 7 veces aquí a las aguas lodosas del Jordán. Entonces vemos que estas aguas eran lodosas, y Naamán el sirio se enojó mucho porque Eliseo lo envía a sumergirse allí, y sigue diciendo, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá de luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces él pensaba que esta era la manera que Dios iba a traer sanidad a través del profeta, pero allí el profeta ni lo atendió, solamente envió un mensajero para que hiciera eso, y él se fue enojado y dice, Albana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta le mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y será limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces vemos aquí la sanidad de este hombre honorable, dice la escritura, y lo vemos que él finalmente atendió aquí a sus siervos y obedeció y se fue y se sumergió allí. Y vemos entonces la sanidad de este hombre y por el mandato de Dios a través del profeta. Miramos acá porque todo esto son tipos y sombras y figuras, representaciones de lo que el Señor va a hacer adelante o lo que el Señor, porque Él también usa todas estas cosas como tipos, tipología porque Él aquí, Él levantó o Él redimió una iglesia. Entonces vemos acá la iglesia del Señor y esta es la iglesia que Él levantó aquí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque en el Nuevo Testamento, cuando Él vino a la cuenta cruz, Él vino a redimir una iglesia que es sin mancha y sin arruga, y Él la levantó aquí en el Nuevo Testamento a través del Nuevo Pacto. Vemos allí que a Él le tocó que limpiar también, ¿sí? Estas 7 iglesias, esos individuos que hacen parte de este cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo, por todas las 7 edades de la iglesia. Entonces, vemos allí que esto es Apocalipsis, aquí esto es Apocalipsis, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Allí nos narra la escritura lo que es la iglesia del Señor y vemos que esta iglesia nació aquí con el Espíritu Santo. En Hechos el capítulo 2, el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Dios lo puso acá para Él seguir su obra. Entonces vemos aquí que cuando Él vino en la forma humana, Él vino a hacer todas estas cosas, ¿sí? A cumplir la escritura, pero Él también prometió traer su Espíritu y ponerlo en su iglesia para que siguiera haciendo la obra a través de allí, de Hechos el capítulo 2, cuando Él trajo el Espíritu Santo. Es importante porque aquí en estas aguas del río Jordán, aquí vemos entonces el río Jordán, ¿sí? Importante para ellos porque ellos venían aquí a hacer purificación y a hacer limpieza y a hacer su ritual y todas estas cosas. Y aquí había un hombre, también profeta, que era Juan. Miramos a Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, él bautizaba una forma inusual que se hacía ya, y Juan vino con esto y trayendo un mensaje de arrepentimiento. Entonces el mensaje de Juan era arrepentimiento, ¿sí? Y allí él dice que yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene tras de mí, o sea, el Mesías, porque él venía anunciando el Mesías, que él venía ya para bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos aquí 2 bautismos, que es el agua y que es el fuego. Importante todo esto porque allí la escritura nos muestra, ¿sí?, que hay que pasar por estos por estas 2 maneras, las cuales Dios proveyó él mismo. Y aquí vemos entonces el acto del bautismo en agua, que es importante porque cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, las primeras palabras de Pedro fue, ¿sí?, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre del Mesías o en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el cual, si es la promesa, el Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios lo hace a uno un hijo de Dios, importante porque allí nace un hijo de Dios cuando Él pone su Espíritu en él. Entonces, Él ya cambia su naturaleza y deja, todas estas cosas pasadas quedan sepultadas aquí y Dios esto lo tiene como, ya no lo tiene más, lo tiene ya en el mar del olvido. Dios ya no se acuerda más de sus pecados. Y aquí en el fuego lo purifica, ¿sí?, para ponerlo como una nueva creación, una nueva criatura. Eso es lo que la escritura nos dice aquí. Entonces es importante todos estos tipos de sombras porque Dios allí nos enseña de esta manera. Entonces vemos allí que aquí vino el profeta Elías, pero la escritura habla de los 5 Elías. El ministerio del Espíritu de Dios a través de Elías, y este Espíritu baja aquí en una doble porción a Eliseo. Entonces lo vemos acá en una doble porción a Eliseo. Después lo vemos en Juan el Bautista también, porque este Espíritu se vino allí para traer un ministerio especial, y también lo vemos aquí en la última edad de la iglesia, en la 7ª de la iglesia, como como el 4.º Elías también, ¿sí?, según Malaquías, el capítulo 4, ¿sí?, porque yo os envío el profeta Elías
para antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, ¿sí? ¿Para qué? Para restaurar la fe original de nosotros, nuestros padres. Entonces es súper importante también, ¿sí? Porque aquí ya también más adelante viene el quinto Elías, y el quinto Elías es el que viene para Israel nuevamente. Entonces vemos acá a Elías nuevamente junto con Moisés, para terminar el programa de Dios con Israel en lo físico. Porque estamos hablando de un Israel físico. Aquí en el Antiguo Testamento Dios siempre lidió con un Israel en lo físico, pero aquí Él lidia con un Israel en lo espiritual. ¿Sí? Cuando Él pone el Espíritu Santo aquí, y Él aquí ya es una iglesia espiritual, ya Dios todo lo hace espiritualmente y Él se mueve en la forma del Espíritu Santo. Entonces hoy también es el mismo y hace las mismas sanidades, hace los mismos prodigios, las mismas señales. Todas estas cosas Dios es igual, Él opera igual y Él no las cambia, Él las hace igual. Entonces vemos allí que hoy, si alguien necesita sanidad, él puede encontrar a Dios también a través de la fe, porque la fe es muy importante, ¿sí? Porque este siervo Naamán vino por fe aquí a estas tierras y él fue el único que fue limpiado. Recordemos que el Señor dijo que habían muchos leprosos en Israel, pero este fue el que fue sanado porque él creyó la manera de Dios y obedeció la manera, y se apercibió de cuánto era un profeta. Había un profeta en Israel que era Eliseo, y porque aquí bajo las aguas del río Jordán, estos dos profetas, también recordemos a Elías que él se fue en el rapto y que la doble porción pasó en Eliseo, y para ellos era muy importante aquí el Jordán, porque Jordán en lo espiritual también significa muerte, porque aquí cuando nosotros nos vamos de este mundo tenemos que pasar estas aguas frías del Jordán, ¿sí? Entonces eso es otro estudio que vamos a hacer más adelante, hablando acerca de este Jordán espiritual, porque también los israelitas tuvieron que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Entonces vemos aquí que la tierra prometida para nosotros es el Espíritu Santo en lo espiritual, para Israel era la tierra de Israel, ¿sí? O sea, la tierra física, la Palestina, para ellos era importantísimo. Entonces aquí esto muerte es también separación. Entonces vemos acá la separación, ¿sí? Y bueno, es una sepultura, es un sumergirse. Entonces por eso es importante hablar de este bautismo que es en agua y este bautismo que es en fuego, ¿sí? Y súper importante todo esto porque nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que pasar por ahí, cada cristiano tiene que pasar por todos estos tipos sombras que Dios pone en las escrituras, ¿sí? Porque Él no ha dejado de ser. Entonces seguimos mirando el relato de Naamán, y dice: y volvió al varón de Dios, o sea, Naamán volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bueno, entonces allí vemos que Naamán le quiso ofrecer algún presente aquí al profeta, pero recordemos que Dios todo lo da por gracia, la sanidad, la salvación, todo esto Dios lo da por gracia, ¿sí? No hay manera de cómo pagarle a Dios lo que Él nos da a nosotros, ¿sí? Pero aquí su siervo, el discípulo de Eliseo, entró en el codicia, y dice la escritura, hablando de Giesi, dice aquí: y él le dijo: ve en paz. Y él le dijo aquí, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi siervo estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Bueno, entonces aquí también vemos que, porque esta lepra finalmente baja a Giesi, el siervo de Eliseo, y él viene aquí con mentira y diciendo que el profeta lo había enviado para que le diera estas cosas, talentos de plata y vestidos nuevos, ¿sí? Él, bueno, allí entró también lo que fue la avaricia, la codicia por las cosas, ¿sí? Y vemos aquí que finalmente Dios lo castigó, y porque un profeta siempre ve las cosas de antemano, y él lo vio a Giesi cuando fue allí al encuentro con Naamán después de que lo haya despedido. Entonces dice allí:
Y él entró y se puso delante de su señor, hablando de Giezi, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Bueno, entonces vemos allí lo importante que es todo esto, porque Dios finalmente castiga todas estas cosas que él no manda hacer. Y aquí este hombre vino para, bueno, lucrarse y para sacar provecho de la sanidad que Dios se había hecho a través del profeta. Vemos aquí entonces que toda esta lepra bajó aquí a dónde, a este hombre que se llamaba Giezi, ¿sí? Y lo vemos entonces allí que él finalmente termina con lepra, la lepra de Naamán. Sí, porque lepra en el Nuevo Testamento ya, lepra el Señor lo pone como tipo de pecado. Entonces esto aquí en el Antiguo Testamento era pecado. Entonces aquel que tenía lepra, ¿sí?, era señalado como que Dios lo había castigado y lo apartaban. ¿Sí? Y entonces aquí venía una manera de cómo lidiar con el leproso, porque Dios puso leyes también en el Antiguo Testamento para lidiar con la lepra, que era una plaga mortal, ¿sí?, una plaga que se le caía a usted también la carne, se le podría su carne del cuerpo. Entonces vemos allí que Dios sabe cómo tratar esto, porque la primera vez que lo vemos en la Escritura, lo que es la lepra, lo vemos cuando Moisés, recordemos entonces a Moisés cuando Dios le habla allá y lo envía y lo comisiona, que una de las señales que le muestra a Moisés es que mete tu mano aquí dentro para que viera una manera de Dios, cómo hacer la sanidad y cómo poner también las cosas. Y él aquí metió la mano y cuando sacó la mano encontró lepra en su mano, estaba llena de lepra, y volví y la metió. Dios le dice, vuelve y métela, y encontró ya su mano nuevamente limpia. Entonces era una de las señales que Dios le dio a Moisés para que fuera ya a los israelitas. Y vemos entonces que la lepra Dios sabe cómo quitarla, porque Dios es todopoderoso y él vino aquí, como dice Mateo capítulo 11, 4, ¿sí? Vamos a mirar Mateo capítulo 11 y el verso 4 para confirmar las escrituras. Dice así, Mateo 11, dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces vemos allí que la escritura es la misma, Dios no cambia. Entonces vemos aquí que Dios estaba cumpliendo todas estas cosas, Él estaba resucitando a los muertos, poniendo la vista al ciego, haciendo todas estas señales y maravillas. Entonces vemos aquí la lepra, porque aquí la lepra era en el cuerpo, ahora la lepra está en el alma. Entonces vemos aquí importantísimo, porque un alma para Dios vale más que 10.000 mundos. Entonces si un alma se pierde, porque Dios dijo que el alma que pecare esa morirá. Entonces para nosotros los hijos de Dios, la gente de Dios, es muy importante vigilar el alma, ¿sí? Porque Dios dice que nosotros debemos por gracia hemos recibido y por gracia debemos de dar, y para nosotros lo más importante es un alma, que un alma llegue a los pies de Cristo para que Él la pueda sanar de todo eso que Él nos habla, porque es tipo de pecado, la lepra es tipo de pecado, y el único que viene a limpiarnos del pecado fue nuestro Señor cuando vino aquí a la cuenta cruz del Calvario. Por eso, un mensaje que enseñó, sí, el séptimo mensajero, se llama la crueldad del pecado y la pena que costó quitarle a nuestras vidas. Entonces, hubo una crueldad, sí, hubo un sufrimiento, sí, y costó un precio muy grande el quitarlo a nuestras vidas, y eso nosotros no podemos quitar el pecado de nosotros, sino que fue Él quien quitó el pecado. Él se hizo culpable por nosotros, ¿sí? Siendo Él la víctima inocente, vino y se hizo culpable para que nosotros culpables no volviéramos inocentes como Él cuando Él trae el Espíritu Santo. Entonces es súper importante toda esta manera de Dios, porque Él es el único que limpia el pecado de nosotros, y eso es tipo de lepra.
en lo espiritual. Entonces hay que vigilar las escrituras y mirar cuán importante es todo esto. Entonces en este mensaje, la crueldad del pecado, ¿sí? Y dice, Naamán tuvo que hacer lo mismo. Hablando de Naamán el sirio, Dios le dijo al profeta, dile que vaya y se sumerja 7 veces. Él dijo, no es esta agua más limpia y mejor, pero era aquella agua del Jordán, algunas veces se ve muy mal, pero yo deseo que todos aquí en esta noche miren al Calvario y vean lo que le costó a Dios hacer hace 1900 años y que levanten su mano y digan, yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Entonces, para mirar a la cruz del Calvario, lo que Él hizo allí, es por esa razón que usted tiene que nacer de nuevo. Cuando usted nazca de nuevo, entonces, usted es cambiado, ¿sí? Y dice conversión significa cambiar algo, es un cambio, una conversión, y a menos que un hombre muera a sí mismo y diga, Señor, yo no sé nada acerca de esto, acéptame, ¿sí? Entonces Dios lo hará. Es importante porque Dios allí hace todas estas cosas y vemos que, volviendo a la escritura, porque nadie es profeta en su propia tierra. Entonces vemos que los verdaderos profetas siempre fueron despreciados, desechados, siempre fueron crucificados, siempre fueron martirizados los verdaderos profetas, pero los falsos profetas si vienen aquí y son aceptados como verdaderos profetas. Entonces tenemos que vigilar las escrituras de cuando un hombre es verdaderamente enviado y vindicado de parte de Dios. Miramos entonces allí la manera y es cuando Dios pone el Espíritu para que Él pueda hacer ese oficio. El Espíritu Santo es súper importante todo esto. Entonces allí vamos a seguir estudiando más acerca de lo que son los milagros, los prodigios, las señales y todas las grandes cosas que Dios hace, porque Dios opera de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.